Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Ventana Emergencia, a todos los que se conectan a través de Internet. Mi nombre es Carlos Orozco y hoy está con nosotros de invitado una de las personas que más ha venido labrando en lo que es el reggae nacional. Está con nosotros Pochi Marambio. Pochi, bienvenido. Gracias por invitarme, Carlos. Un ¿Cómo estás? gusto, placer estar aquí. Ajá. Pregunta lo que quieras. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Pero para empezar, estoy entusiasmado de tenerte acá. Es una entrevista que por ahí venía mapeando hace un buen tiempo, por eso es que cuando se presentó la oportunidad no lo dudé, y más aún ahora que además estás próximo a dar un espectáculo. Bueno, tú constantemente estás dando espectáculos y presentaciones, pero este tiene un aroma especial, es para toda la familia, es en el Gran Sí. Teatro Nacional. Cuéntanos por favor un poco de eso. Temprano, Ajá. un excelente escenario. Ujú. Me dicen que no tiene nada que envidiarle a ningún teatro de Europa o de Ujú. América. Y estamos muy agradecidos por que nos hayan invitado. Son Ujú. unos, son unos productores jóvenes Sí. y músicos también, por eso. Ajá. Por eso seguro que me permiten entrar en este tremendo gran teatro, Ujú. porque tiene todo lo necesario en tecnología y en tramoya, luces, sonido. Ujú. Es perfecto. Sí, y además vas a ser acompañado, vas a estar acompañado por algunos músicos invitados, ¿verdad? Sí, en el teclado Henry Weunten, que ha tocado muchos años en Tierra Sur, Ujú. y en la voz femenina principal, Pierina Les. Ujú. Hay dos chicas de siempre, de Tierra Sur, Raquel y Camila. Ujú. Dos chicos que normalmente tocan, pero los voy a hacer cantar. Ujú. Andrei Marambio Ujú. y Joaquín Marambio, que es mi sobrino. O Ujú. sea, en esta banda somos un montón de Marambios, Sí, 6. no, yo lo sabía porque está Alec, está Noel también, Sí, los está gemelos. Raquel también, los gemelos, por supuesto, está Raquel y me dices que está tu sobrino Andrei, también, Andrei. Andrei que toca bajo, Ajá, pero va a cantar también. va a cantar también. Sí. Mira, pero eso no es para ti algo, me imagino, sorpresivo, porque tú estás acostumbrado a las familias musicales. Tú naciste en una Sí. familia musical, el padre tuyo era músico también. Sí, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, hasta donde sé, todos músicos, mi lado Ujú. paterno. Y mi lado materno, altamirano, están los cantantes. Ujú. César Altamirano, Angélica Altamirano. El padre de ellos, César Altamirano también, que tocaba el saxo, clarinete y piano. Y él conoció a mi papá, lo llevó a la casa de la familia y por eso soy un Marambio Altamirano. Ah, mira. Y Sí, en ese hogar musical, cuando tú eras chico, ¿qué te empezó a llamar la atención? ¿Algún instrumento en particular? sí, me gustaba el piano, Ujú. el sonido y también jugar ahí, tocar. Y era como que puedes ver la música, Ajá. ahí puedes ver las notas que en otros instrumentos como que no ves las notas, Ujú. ¿no? Las sacas de alguna manera, una combinación de dedos, pero en el piano tú ves ahí. ¿Eres multiinstrumentista? Sí, pero no soy virtuoso. He tocado, para ganarme la vida, he tocado muchos instrumentos. Ujú. Guitarra, bajo, el contrabajo, el baby bass, armónica, un poco de flauta. Ujú. En el colegio toqué clarinete, por eso no pagaba la pensión. Es importante que menciones el bajo, porque ya que hablábamos que el teclado tiene la virtud de que Sí. puedes ver todas las notas, el Ujú. bajo también es un instrumento muy particular, porque es un instrumento que tiene la necesidad de expresar mucho en la menor cantidad de intervenciones. Sí, sí, hay que ser un poco sabio para tocar el bajo. O Ujú. sea, con pocas notas, definir y sostener toda la orquesta. Ajá, Y como es tan grave, la gente no identifica el sonido del bajo. ajá. Dicen, ¿cuál será el bajo? Pero cuando deja O, de lo- tocar, algo falta, o ¿no? visualmente lo confunden con una guitarra, muchos. Sí, hay una novela corta muy buena, El contrabajo, Ujú. de Susskind, que es excelente para que la gente tenga una idea de lo que es y de lo importante en una orquesta, Ujú. ¿no? Sí, claro, y hablando de orquestas y del bajo, Sí, de repente no mucha gente sabe que tú has tocado el bajo haciendo salsa. sí, sí, he acompañado muchos años a Chaqueta Peayo Ujú.
Yo tocaba el bajo eléctrico, pero después pasé al baby bass, que es el que toca Oscar de León. Claro. Y Creo que también has me dado la animé, referencia perfecta para que todas las personas se ubiquen el instrumento, ¿no? sí, ese es el baby. Ajá. Y el contrabajo tradicional también compré uno y, bueno, yo aproveché que no había contrabajistas. Ujú, Entonces, en una ocasión pude comprar ese instrumento ujú. y pude tocar con los músicos de jazz, podía tocar salsa, mientras escribía reggae Ujú. y no podía armar una banda de reggae, no había músicos ni público. Sí, Entonces yo he eso ido estamos hablando. acumulando, fui acumulando composiciones Ajá. y después cuando empezó el reggae en el Perú yo tenía bastante ventaja. Sí, claro, eso te iba a decir porque a mí me parece que ese es, digamos, el secreto del maravilloso disco que es Mi Marimba. Me imagino que tú habías acumulado desde los 70 aproximadamente. Sí, de los 70 y es un disco, es una selección de muchos años, Ujú, de más de 100 canciones. ujú. Entonces, tiene una Más de 100 conformación, canciones. tiene 14 Ujú. canciones. Entonces, sería bien difícil hacer otro disco con el mismo nivel, Sí, una claro. selección igual. Y que también se ha comprobado porque 31 años después siguen siendo favoritas esas canciones Ujú. de ese disco, Mi Marimba. Sí, claro, es una Que lo maduración de grabamos al décadas. cuarto año, ¿no? Porque Tierra Sur empezó en el 88 Ujú, y en el 92 con el éxito del festival, primer festival internacional de reggae en Lima, ujú. fue que ya nos llamaron las disqueras que nos habían negado antes, nos Sí, llamaron y escogimos la que nos ofrecía mejores ventajas condiciones. como CD, ¿no? Video. Entonces, eh, fue ahí que ya veníamos tocando esas canciones por más o menos 4 años. Ujú, Entonces, y además yo pensé que iba a ser lo único que iba a grabar en mi vida, porque era una oportunidad. claro. Y en principio eran 10 canciones, porque hasta ese momento se grababa discos vinilo o cassettes Ujú, que te daban 40 minutos, 45, ujú. 10 canciones. Pero cuando me dijeron que era una hora, metí 14, pues, todo lo que podía. Y la Claro. última que entró fue Llaman a la Puerta, y ha sido la única que tuvo éxito nacional, Comercial, digamos. sí, que ha estado en las radios, ha Sí. estado en ranking y todo, la única. Sobre esa canción te quería hacer un par de preguntas, pero antes me llama la atención este festival que tú mencionas, que de alguna Sí, manera te abrió la puerta. ajá. ¿Con quiénes compartiste ahí y cómo fue que ustedes llegaron? Los artistas invitados fueron Yellowman Ujú, y Ziggy Marley, el ujú. hijo de Bob Marley, Sí, que acaba de estar estaba hace aquí. poco, claro. Más Ika Mouse, que es un gran cantante jamaiquino. Ujú, Y después había un representante de Colombia, Nando Boom, ujú, y de Antigua, la isla Antigua, ujú, Burning Flames, ujú, que era una familia de músicos. ujú. Tocaban increíblemente y hacían tanto en el escenario, saltaban, corrían, que yo pensé, yo también puedo hacer lo mismo, correr y saltar y todo. Y esos, Me gustó digamos, mucho verlos. sí, por supuesto. Y cuando tú empiezas a seleccionar, empiezan a grabar las canciones, contabas que Llaman a la Puerta fue un éxito. Es una canción bastante sardónica, ¿no? Una canción Sí, propia de la etapa musical de repente de ese momento, ¿no? Se solían hacer sí, creo que canciones. por eso pegó, porque varias bandas tenían ese estilo de canciones burlonas, Ujú, que en Lima, en el Perú, gusta mucho, creo que toda Latinoamérica gusta mucho burlarse de otros. sí. Entonces yo ahí estaba burlándome de otros y pegó, Ujú, porque no era la favorita de nuestro repertorio. Era una canción que poníamos en algún momento para alegrar ¿no? claro. Y, eh, y Y también además es, tenía también un atractivo familiar, sí, seguro. porque Además, cuando se puso de moda, le gustaba a los niños, ujú, a los viejitos, porque hicimos también un video con unos viejitos sí.
Entonces era una diversión familiar y que usaban para fastidiar pues, a estos predicadores que vienen y entran. Entonces le ponían mi canción. Sí, y se me pasó un poco la mano, pero era como una guerra. O sea, yo estaba trabajando y me interrumpían, ¿no? Y a veces yo me molestaba, a veces me burlaba, hasta que hice la canción así por jugar. Y en esa época estaban de moda pues los no sé quién, varios tenían canciones burlonas, también un poco en el ritmo ska, que es también así divertido y burlón. Y aparte que es, digamos, basado en la vida real, por decirlo de alguna manera, porque tú eres una persona que usualmente maneja muy, de manera muy personal las mañanas. Son Sí, momentos que tú sueles aprovechar para para conectarte componer. contigo mismo, para componer, de repente para Sí, pintar. Algunas personas capaz no saben también que tú eres pintor, eres artista sí. plástico. Hablaremos de eso en un momento. Ajá. Pero mientras tú ejercías estas actividades era que te interrumpían precisamente. Sí, justo templando un lienzo Ujú, en un bastidor para pintar, ujú, yo estaba arrodillado en el suelo ujú, haciendo eso. Y en ese momento siento unos pasos y pasa un volante ujú. debajo de mi puerta y yo ahí mismo lo regresé Ajá. y escuché que se rieron los que lo habían puesto, ¿no? Ese tipo de anécdotas me hicieron componer esa canción y además que sale fácil porque dices, tocan, ¿quién es? Un par de mongos. O sea, tiene espontaneidad, Sí, ¿no? por supuesto. En ese momento te juro que a mí no me gustaba mucho cuando estaba de moda, Ujú, porque yo esperaba que canciones que tenían mayor éxito dentro del público que ya teníamos, ujú. tablistas, universitarios, escolares, eh, me, me llamaba la atención que justo esa era la única que gustaba en la radio, ¿no? Era como una ironía, pero yo ya tenía que saber eso, porque yo era ya un poco viejo tocando, acompañando a otros. Entonces sabía cómo se movían los negocios, cómo eran las cosas para la difusión comercial, Ujú. que no tiene que ser tampoco eh, un juicio, una cosa así de cuál es lo mejor, sino O lo que sea, le no, gusta no más a la compartes gente, lo no, que vende claro. más, los auspiciadores ponen más plata cuando la canción tiene ciertas características, ¿no? Es lógico, así son los negocios. Claro, entiendes, digamos, cómo funciona el mercado comercial de la música, Sí, sí más allá de entiendo. satanizar a alguien por hacer una cosa u Ajá. otra, ¿verdad? Sí, sí, yo entiendo, o sea, no soy enemigo del sistema. Yo veo que todos buscamos soluciones, Ujú, pero yo estoy más con la cosa familiar, ujú, ¿no? Y por eso me da gusto que este espectáculo del 22 de mayo ujú. sea pues a un horario a las 8 de la noche, que pueden ir chicos, no les van a prohibir entrar. Porque muchos quieren vernos en las discotecas, bares, pero No no les pueden, sí. permiten, Y no es que, tienen la edad y es que a veces necesaria. el reggae carga, y seguramente tú lo debes saber mejor que nadie, mucho prejuicio, Sí, ¿no? Y se deben prejuzgar, y justamente te comentaba un poco fuera de cámaras, que ujú. haciendo investigación para esto, hay una participación tuya en un programa de Laura Bozzo de los noventas, donde se Ah, te sí. invita y el ton o el son de tu participación aparentaría ser que es como, Pochi va a defender el uso de la marihuana Ah, sí, y Laura te increpa y tal. ¿Cómo fue primero que llegaste a ese programa y cómo sí. tomaste un poco eso que es prácticamente un circo Sí, te eh, invitan con de engaños, te show, ¿no? dicen que van a hablar de tu trabajo, como ahora, ¿no? Ujú, Pero ahí te das cuenta que era un estilo agresivo con el invitado, había un poeta, lo empezó a maltratar, yo quise irme, ujú, y así fue que pasó el incidente. Entonces después ya, a partir de ahí, yo quería ver bien cómo era el programa antes de aceptar ir, ¿no? ujú, Ver una grabación o ver ¿no? ujú. Porque yo no conocía, o sea, yo casi no veo televisión, entonces yo no conocía al personaje que ella interpretaba o no sé, Ujú. no conocía ese estilo. Entonces quise irme. Me dijeron, no, por favor, no te vayas.
yo dije, si me habla así, yo me paro y me voy. Y bueno, me prometieron que no iba a pasar nada de eso. Pero los chicos que estaban al costado, era como una tribuna, insistían, que hable Pochi, por favor, que hable Pochi. Entonces ella ya se dirigió a mí, pero ya no tan agresiva, ¿no? Sino un poco que disimulaba su labor, ¿cómo es su estilo? La intensidad de su, Claro, de su su estilo. personaje, digamos, ¿no? Sí. Claro, y hablando sobre estos prejuicios con los que has tenido que lidiar, me imagino que incluso ya debe ser cansado desmentir algunas cosas, pero todavía hay conciertos de reggae, y el reggae es hacías una aclaración hace un momento, porque es un estilo que es muy amigable, Sí. te transmite mucha paz, independientemente de la edad. Yo, por ejemplo, tengo a mis tíos, algunos mucho más mayores, que escuchan mucho reggae, pese a que no los identificarías como una persona, este es el estilo propio de esta generación o tal, pero escuchan mucho reggae porque me dicen, me hace sentir contento, me transmite paz. Sí. Y escuchan reggae nacional también, Es escuchan inofensivo. la música de Tierra Sur, la música de Laguna Pai y muchas otras propuestas buenas que hay en esta escena. Pese a ello, hay que lidiar con otras personas que no quieren ir a los eventos porque dicen, no, es fumones o son Sí. esto u otro, ¿no? ¿Qué opinas un poco de eso? Bueno, yo me sorprendí cuando empezaba Tierra Sur Ujú, y yo ya sabía todo eso, ¿no? Lo que traía el reggae internacional. ujú, Pero me sorprendí cuando vi alrededor, en las paredes, digamos, del auditorio donde estaba, o discoteca, donde estábamos cantando, y yo veía personas mayores y decía, ¿quiénes son? No son tombos, no son... Y no me daba cuenta que eran los padres ujú. de los chicos que estaban ahí, menores de edad. Claro. Pero los padres les daban el gusto de ir a un bar, a un sitio, porque ellos querían reggae, querían Tierra Sur. Y entonces yo admiraba a esos padres de familia la confianza que tienen en sus hijos, en darle gusto, saber que lo que ellos sienten es auténtico, es sano. Ujú, Y ahí estaban con ellos. Y había humo, olor a marihuana, ujú. pero ellos no se sentían atacados ni nada. Entonces me sorprendió bastante. Ujú, Y han pasado 31 años con Tierra Sur. Ahora hay menos prejuicios. ujú. Ahora es al revés. Hay una onda un poco mitológica sobre las cualidades positivas de de la marihuana, Y la marihuana la cannabis medicinal y tal. medicinal y todo. Pero yo les digo siempre, y yo no creo que un humo te haga bien. O sea, cualquier cosa que quemes te daña los pulmones, ¿no? Ujú, Tal vez en otro estilo de gotas, qué sé yo, pomadas que se claro. usan y no. Pero fumar no creo, si no, Bob Marley estaría vivo, ¿no? O Bim Sherman también, Claro, víctimas del cáncer pulmonar. sí. Entonces, poco a poco se va conociendo más la verdad, todo, y no hay que exagerar ni para un lado ni para el otro. Ujú, Porque antes también eran más los periodistas, los reporteros, los que metían más la palabra marihuana, los tronchos, y también los vendedores de t-shirts de polos, sí, claro. porque creían que vendían más si el polo tenía Una una hoja de hoja de marihuana. marihuana o Bob Marley con el humo. Ujú, Pero no, me acuerdo que mi hijo menor, cuando era escolar, ujú, quería un polo reggae, pero íbamos a ferias, a tiendas y no encontrábamos sin marihuana, ¿no? ujú, Entonces, ¿quiénes eran los que estaban poniendo la marihuana ahí? Los comerciantes ujú. y los periodistas. No eran la gente que escucha reggae. Y también conocí a muchos músicos jamaiquinos, también ingleses, que venían y no fumaban todos, no eran religiosos todos. Había
músicos de pelo corto, de pelo largo, de trenzas, de todo, y todos sí, lo que sí eran todos eran pacíficos, pacifistas, naturistas, eh, solidarios, todos los valores, las virtudes del reggae es tener muchos temas para las letras, en que hay cosas lindas para unir a la gente, en vez de separarla, unirla. Tuvo un pasado más, un poco violento también el rastafarismo, el reggae, revanchista, ¿no? Vengativo, como un resentimiento, tenía un rencor contra los conquistadores, contra los ricos abusivos, las autoridades abusivas, todo eso, pero se iban dando cuenta que era hacer lo mismo, era ser violento, aunque sea de una manera verbal, ¿no es cierto? Entonces yo seguí el ejemplo de Bob Marley, que él en cierto momento dijo, ya no canto estas canciones, y no las cantó más. A mí me pasó lo mismo, yo tenía también algunas canciones al comienzo que eran un poco antisistema, un poco de Confrontacionales. resentimiento. Entonces dije, es mejor sin eso, porque lo que tenemos que darle a los malos es amor. Tenemos que mostrarle que es mejor, hasta mejor negocio, pasarse al lado de los buenos y todos felices. Igual que, por ejemplo, en el tráfico normal, en el tránsito. Lo mejor es ceder el paso y circular todos. Eso es bueno para todos y todos gastamos menos gasolina, menos frenos, nervios, todo gastamos menos si todos manejamos tranquilos, ¿no? Entonces es en realidad madurez, es Partes, inteligencia, simple madurez. sí, seguro. Y partes de las reflexiones que estabas haciendo hace un instante y que me parecen muy agudas, sobre todo viniendo de una persona que conoce esto de generaciones, básicamente. Eh, de repente uno esperaría, claro, que tú puedas ser una persona que es un defensor pro consumo, etcétera, cuando lo que has hecho ahorita es más bien es hacer un análisis bastante neutral de cómo es, ¿no? Algunas Sí. personas me imagino que te identifican como alguien pro marihuana, consumidor o defensor del mismo hábito de consumo y tal, ¿no? Sí, porque además yo no me lo tomo tan en serio. Yo juego con las palabras que se usan, por ejemplo, mi marimba. Ujú, Este, porque tampoco es, o sea, la vida, las cosas no deben ser tan serias, tan ujú, rígidas. Entonces, yo juego también con algunas palabras que usa el reggae. Y, por ejemplo, esa canción, Mi Marimba, yo no la compuse en mi casa, en mi estudio. ujú. Esa canción salió espontánea cuando estábamos cantando una canción de Bob Marley y haciendo el coro de Bob Marley que dice, woy, yo, y eso. Y entonces yo dije, mi guitarra, porque había llevado mi guitarra favorita. Ujú. Y el coro y la gente contestaba, mi guitarra. Y dije, mi batería, mi teclado. Y así la gente contestaba. Y Lilia Romero tocaba la marimba de verdad, era una marimba de madera. Y cuando Que en dije mi realidad es el marimba, xilófono, si no me equivoco, ¿verdad? es el xilófono. Solamente que es el nombre muy feo. De hecho, tú mencionas al inicio de la canción Sí, que el nombre es tan el feo nombre es... griego Ajá, científico, digamos, xilófono, xilo, madera y fono, ¿no? ajá. Entonces, cuando dije mi marimba, la gente se volvió loca. Todos empezaron, mi marimba. Y repetimos mi marimba como no sé si 100 veces. Y la gente cantó. Qué diversión. Fue increíble. ¿Y qué pasó? Que la siguiente presentación venían gritando mi marimba. Yo ya me había olvidado. Entonces repetimos ese coro y así quedó la canción. Casi no tiene letra. Voy a cantar, voy a tocar mi marimba, quiero tocar. Entonces esa canción la ha hecho el evento, el público, Ujú. ¿no? Y eso es enriquecedor también, pues, ¿no? Ese tipo de interacción, por un lado, Ah, termina sí, marcando ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Me llama la atención que, mira, en la manera como tú te conduces cediendo el paso, te conduces sin contaminarte del odio, predicando un mensaje de amor, más o menos sí. manejándote, Pochi,
en sentido antihorario, por decirlo de alguna manera. Ajá, En una sociedad posmoderna que es de alguna manera más individualista, ajá, más centrada en uno mismo, fortalece el ego de las sí. personas. En ese sentido, en ese marco, tú tratas de elegir otra cosa. ¿Eres consciente de este entorno y cómo tomas ese desarrollo? En mi propia experiencia de, digamos, curación, Ujú, yo era niño renegón. ujú, Yo tenía algunas dificultades de dicción. Vine a mi propio país, vine hablando con un acento extranjero, porque mi padre era músico ujú, y estuvimos viajando por Sudamérica. Y cuando tuvimos que volver a Lima para ya ir al colegio y que mi mamá no se acostumbraba a otros países, quería estar con su mamá. ujú, Entonces, para mí fue un choque terrible ir al colegio. Y me cayeron mal los peruanos, porque yo vine hablando con un acento chileno. ujú. Entonces, cuando me veían hablar, querían que yo les devuelva el Huáscar, todas esas historias que yo conocía, yo sabía que, porque mi padre era chileno y mi madre peruana. Ujú. Entonces ya conocíamos un poco esas dificultades, pero igual me afectó, me hacían bullying. Entonces yo no quería, yo quería regresar a Chile. Yo no, o sea, a esa edad Sí, yo seguro. ya era súper sensible, yo tenía 6 años y yo ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Entonces tenía una ventaja, digamos, técnica con Ujú. los chicos de mi edad, pero yo era como, me consideraban el enemigo, yo venía del país enemigo. Entonces todo eso para mí fue terrible. Me puse tartamudo, tuve un montón de problemas que gracias a mi padre y mi madre fui superando y este, ya hasta de adulto he tenido una tendencia a calmarme, a tomar las cosas como no tan a la terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño lo sufre uno. Te cogen enfermedades, tienes problemas sociales, de todo. Entonces es mejor buscar la madurez, porque todo es cuestión de madurez. Ahora le dicen inteligencia Emocional. emocional, pero es la madurez, Ujú, ¿no? Entonces es practicarla, tomarla en cuenta, es justo entrar en conexión con la gente, ujú. mejorar las relaciones, porque somos muchos, tenemos que compartir muchas cosas y cada vez va a ser peor. Entonces Y tenemos que entender todos. a veces exigimos o pedimos cambios a Sí, la sociedad sin pensar en que pueden partir de nosotros mismos. claro, dar es como sinónimo de amar Ujú, o de madurar, porque es lo más bello y cuando lo practicas, eres feliz. Cuando das y la persona que recibe se alegra, ujú, es sentirse rico, ¿no? Muchas veces la gente que menos tiene ujú, es la que más se desprende y ayuda al otro, ¿no? ujú. Y entonces no tiene que ser una religión o una especie de santidad, sino que la gente tiene que madurar y dar y amar, porque es buen negocio para todos. Nadie se siente menos o, ¿no? Sí. Cuando dice yo también puedo dar. Entonces hay muchas obras en la literatura y en la música donde esa es la alegría de que alguien teniendo poco tiene la alegría de poder ayudar a otro que está peor, ¿no? Ujú. Entonces el mundo está lleno de ese tipo de historias, Y de sobre todo gestos los también. folclores. Sí. ¿Eres religioso, Pochi? ¿Mm? ¿Eres religioso? No, yo tengo una tendencia fuerte espiritual, Ujú, pero las doctrinas me asustan, las veo como política, como partidos políticos.
Entonces, dentro de cada religión, cada organización, hay personas abiertas y hay personas cerradas, ¿no? A veces tienen cargos, a veces hay humildes también, Ujú, como con los que yo me burlé, llaman a la puerta. Yo conocía después, se acercaban algunos miembros humildes de estas sectas ujú. y me decían, oye, nos has dado duro, pero como se acercaban y también sentían que no era contra ellos, no era nada personal, Ujú, porque más bien los jerarcas nunca quisieron polemizar, ir a un programa de televisión, una mesa y vamos a discutir, nunca quisieron. ujú, Y entonces yo me di cuenta que sí, pues los humildes, los vendedores de mercado, jardineros que tienen estas religiones y son gente humildes como los de cualquier otra religión, ujú. ¿no? Entonces los problemas están más en las jerarquías, en el lado político, ¿no? Pero todas las religiones tienen un lado espiritual lindo, bello, Ujú, incluido el ateísmo. O sea, yo veo que a muchos ahora en las redes que se puede discutir y todo, salen ateos haciéndose los santos y a culpar a los religiosos de todas las calamidades del mundo. ujú. Pero no saben que hay grandes ateos que han matado millones de gente, como Stalin o Pol Pot, Ujú, en nombre del ateísmo, tomando lo religioso como algo malo. Y hay ateos que son bien espirituales, porque no le hacen daño a nadie, son libres y da gusto que haya ateos así, ¿no? Entonces, no está en de qué partido eres o de qué equipo de fútbol, ujú. sino qué tan bueno eres contigo mismo y con los demás, cómo colaboras, ¿no? Eso Una es de las más cosas que nos hace distorsionar a veces esto es el ser humano de alguna manera busca siempre aferrarse a algo que le dé seguridad. Eh, seguridad, sí. sí, y esto es algo que incluso tú exploras en una de las canciones que tienes, que es en Hierba Mala, si no me equivoco. Hay una línea que es acumular nos da Ujú, sensación de seguridad. sí. ¿En qué estás pensando cuando escribiste un poco esta canción que aborda directamente toda esta temática, ¿no? Sí, la primera parte Ujú, es defensa de los organismos vivos vegetales, ujú, llamados mala hierba. ujú, Porque un amigo, Bambam Miranda, percusionista, era muy aficionado a la jardinería y a la cocina y me enseñó cosas bien sabias. Me ujú, dijo que no existía la hierba mala. Todas las hierbas llamadas malas sirven para curar algo ujú, y están ahí, crecen sola, fácil. Y la segunda parte es una parte más bien social. ujú, Pero esa canción yo la concebí o la deseé viendo a los niños de la calle a la 1 o 2 de la mañana en una madrugada lluviosa, fría. Yo estaba protegido en un carro y los niños estaban manga corta, pantalón corto, jugando felices en la vereda con una pelotita. Y entonces yo pensaba, ellos van a ser ladrones, o sea, son pirañas ahora, van a ser, así es la sociedad. Y admiré la resistencia que tenían física para el clima, ujú, ¿no? Y las ganas de jugar, de divertirse. Y yo estaba tan cansado que no pude apuntar ahí ninguna melodía ni letra, ujú, pero sí tuve un deseo tan fuerte que a los pocos días me vino esa canción como dictada. ujú. La primera estrofa y el coro. En cualquier grieta del pavimento puedo nacer viendo unas hojitas de llantén y de diente de león Ujú. y pasto en una rotura de la vereda en la avenida Arequipa. Y ahí me vino la canción con letra y música. Y eso era una metáfora de alguna manera, ¿no? Sí, me vino. Entonces yo estaba a 2 cuadras de mi casa, llegué y la apunté Ujú, para que no olvidarme. ujú. Y también pensé que yo me estaba copiando de alguna canción antigua, porque ¿por qué me salió tan fácil la música y la letra? Claro, sospechaste.
apunté y entonces esas semanas a mis amigos les decía, oye, escucha esto, ¿te gusta? Sí, es increíble, es buena. Y la conoces, le encuentras parecido y no, hasta que ya... Pero sí tardé en llegar a esa estrofa que dices, Ujú, tardé semanas, meses, porque la letra no me sale tan fácil, pero ya tenía la primera, que es la fórmula, ujú. que dices tal cosa y es buena, ¿no? Y la tierra es buena y la paz es buena. Entonces, bajo esa fórmula completé la canción de 4 estrofas Ujú. y salió linda, pues la cantan en colegios. Sí, y además es fácil de cantar, es fácil de seguir y tiene Sí, este orden, este ritmo. A ver, el ritmo tiene este componente casi aritmético, ¿no? Que, sí, y le gusta a los abuelitos, a los ujú, padres, los tíos, a los niños. En esta obra que vamos a presentar el 22 de mayo, la canción está en 2 partes, ajá, por el comienzo de la obra y al final. Justo por esta característica que te digo que las 2 primeras estrofas te relatan las cualidades positivas de las plantas. ujú, Y la segunda, las cualidades del pacifismo, de esa de desarrollarse sin armas, ¿no? Porque estas plantas no tienen puntas, venenos para ujú. protegerse. Crecen y crecen y dan y curan algo. Sí, seguramente son parte de este repertorio que los asistentes van a poder disfrutar en el concierto y una canción más que seguramente la van a tocar porque lo suelen tocar en casi todas las presentaciones y es extensa y es una de mis canciones favoritas de Tierra Ujú. Sur, es Cinco Siglos. Ah, 5 Y siglos. siempre me ha llamado la atención y ahora aprovecho para preguntarte porque no he encontrado alguna ventana donde de repente es contado la historia de esta canción. Es bien particular, diría yo que es distinto un poco al resto del álbum, no solamente por la longitud que tiene, sino por los temas que trata, Sí, porque por es las seria, variaciones es que lenta. tiene. Sí, y además me hace pensar, porque vamos, 5 siglos, es casi desde el siglo XVI, el llamado siglo de las colonias, Ujú. ¿no? Y me puso a pensar cuando la escuché por primera vez a esta canción que tiene León Gieco, que la ha interpretado Víctor Heredia, Mercedes Sosa también, que se llama 5 siglos igual. Ah, No, sí. no sé si por ahí tú la conoces o algo, No. pero es una canción que habla sobre lo poco que ha cambiado desde el inicio de ese espíritu colonialista hasta hoy. Ujú. Entonces, de alguna manera, en la canción tuya también mencionas, haces eco en eso, ¿no? En ese tiempo que ha pasado y la oportunidad que nosotros hemos tenido y qué hemos hecho con ella. Sí, dice, ¿y nosotros qué celebramos? Ujú, Es una ironía, eh, es seria, a veces cuando la vamos a cantar presento y digo, bueno, también de vez en cuando es bueno renegar un poco, ajá, ¿no? Pero no es violenta, sino simplemente habla de esa ironía, nosotros qué celebramos. ujú, Se continúa con esa política que dices. Y también los incas eran colonialistas, ujú. entonces se pasaba de un autoritarismo a otro, ¿no? Entonces, yo no creo tampoco en volver mito que antes de los españoles todo era lindo y Ujú. nacías y tenías tu topo. Eso yo nunca lo he creído. ¿No? Hay un idealismo que es Sí, claro. positivo en el sentido que nos da orgullo, ¿no? De un pasado. Sí, y además nosotros tenemos una sensación de romantizar ese pasado inca, Mm, porque es como hoy, digamos, ese tipo de, esa descendencia o tal entre nosotros, igual que generamos cismas, divisiones y tal, sí, pero esa época, no sé, los incas, la persona del Ande de esa época, la veneramos, la hemos romantizado, la hemos construido como sí. los antiguos, los de Machu Picchu, qué sé yo. Sin embargo, hoy con lo que queda de ello, no tenemos ningún tipo de actitud amorosa, compasiva que tenga un espíritu de integración, al menos, ¿no? Claro, cómo trataban o cómo tratan a los niños, Ujú, algunas culturas. Yo a veces veo conflictos ujú, y cada uno va a resaltar lo peor del otro y así van a acusarse mutuamente de que él es injusto y él es malo y yo soy bueno. ujú, Pero yo me fijo cómo cuida
cada uno a sus mujeres, a sus hijos, a sus propios paisanos. Entonces ahí es donde yo tomo un partido. Mucho Por más un claro. lado, si es que lo hay, veo cómo tratan a sus propias mujeres, a sus propios niños. Entonces ahí veo cuál de las dos culturas está más avanzada o cuál quiere retroceder a la Edad Media o mucho más atrás, ¿no? ¿Qué estabas atravesando en el momento de esa canción que te motivó a hacerla? Yo iba de acompañante tocando el contrabajo, acompañando a una cantante de jazz, Gabriela Zeta. Íbamos a Trujillo y saliendo de Lima de noche vimos una procesión y vi los fuegos artificiales. Ajá. Entonces, en ese momento vi que se parece pues a las galaxias, ¿no? Entonces se me vino esa frase: giran las galaxias sobre Europa, son los fuegos artificiales, porque ahí ya estaba viendo el tema de los 5 siglos, que venía el año 92 de cumplir justo 5 siglos. Entonces había preparativos y ya había esa polémica de ¿y nosotros qué vamos a celebrar? Claro. Estás loco, que celebren ellos, Me llama la los atención españoles. que no has perdido nunca esa capacidad, ese niño interno, esa capacidad de asombrarse, Sí. de ver un fuego artificial y remontarse a una galaxia, de jugar con las figuras, con las Sí, metáforas. guaripolas también que yo conocía del circo, de Chile había muchas guaripoleras. Aquí después no había mucho, pero me gustó Es eso de difícil conservar ese giran, espíritu de giran asombro. galaxias, giran Ajá. guaripolas, puse el circo republicano refiriéndome a la política de ultraderecha de Estados Exacto. Unidos. Con Es esa difícil conservar esa capacidad de deslumbrarse, esa capacidad de asombro. Eh, es que justo, seguro para mí ha sido un consuelo siempre seguir sintiéndome niño y jugar, ¿no? Una vez vi un documental de los Rolling Stones con Chuck Berry, el ídolo de ellos, que cumplía 60 años y todavía estaba bien parado el tío y se paraba las piernas tocando la guitarra hasta el suelo y pasaba caminando. Y entonces le preguntan cómo inventó esos pasitos con la guitarra y él dijo que cuando era niño, él con una guitarra de juguete actuaba para sus padres y lo aplaudían. Y yo recordé que yo hacía lo mismo. Yo hacía reír a mi mamá poniéndome a bailar y así. Yo era normalmente un chico tímido, serio, metido en los libros, pero a veces me daba la del payaso y hacía reír a mi mamá hasta que se orinaba. Entonces me identifiqué con Chuck Berry cuando vi esa. Y sí, era lo mejor en el escenario hacer lo que la gente no se atreve. Para eso ellos pagan y aplauden, porque ellos quisieran hacer eso. Entonces yo juego, salto, hago cualquier cosa y lo celebran. Una vez me regalaron una bicicleta fuera del escenario y yo le dije al que me la regaló, le dije, ¿quieres que diga tu marca, seguro, en el micrófono? No, me dijo, no, es un obsequio sincero, lindo, una bicicleta nueva. Entonces, ¿qué crees? Subí al escenario con la bicicleta, Ajá. monté A pasearte. y la gente se volvió loca como si hubiera montado la bicicleta de cabeza, hubiera hecho alguna pirueta Claro. increíble. No, solamente. Entonces, eso me hace romper el hielo y jugar. Entonces yo imito a la gente. Los que hacen así, yo hago así también. Si están haciendo algún gesto, yo lo repito. Entonces, cada persona siente que yo estoy hay una conexión Claro. individual aparte de la colectiva, ¿no? Entonces, he visto también cuando he visto a bandas internacionales que cada integrante, aunque esté parado ahí a un costado secundario, tiene también su público.
por ejemplo, el guitarrista tiene ahí a todos los guitarristas de Lima, ¿no? Mirándolo. Mirando, entonces tienen interacción Sí. y regalan sus púas. El bajista también, cada uno tiene. Entonces, eso ayuda bastante para conectarse más y más. Y siendo la música que tú promueves con un mensaje de paz y tal, y muchas letras así lo demuestran, además, creo yo que sí esconden algunas metáforas bastante interesantes. Una canción que yo escucho bastante con mis sobrinos y tal es El Reino Animal, Ah, sí. que es una canción que a mí me gusta mucho. Y es una canción aparentemente también muy inocente en un primer plano, porque son, Ujú. mira los animales, comen, qué sé yo. Pero yo, de repente, mi cabeza maliciosa también hace un juego, ¿no? Porque es, mira los cerdos, Sí. comen apurados, qué sé yo, y me Se imagino, empujan, aunque y- alcanza para aunque todos. alcanza para todos, se empujan. Sí, Y es para mí una es, crítica al ser humano. parece una crítica al ser humano directa, ¿no? Entonces Sí. tienen esos mensajes tuyos, unas canciones tan llenas de paz y tan aparentemente inocentes, Ujú. tienen también ahí un poquito, son letras concienzudas, son letras que tienen un mensaje, que hay algo que capaz Sí, Pochi, como las fábulas. sí, que te tratas de Tienen repente una moraleja. sí, que te tratas de mantener de repente un poco al margen, pero eso no significa que no juegas un rol en la sociedad o que no Ujú. eres partícipe o que no observas lo que nos está pasando y de Sí. alguna manera lo reflejas ahí, ¿no? Sí, aprovecho de esta época, vivir en esta época que haciendo esas cosas no te matan, no te meten preso. Bueno, Claro. en algunos países sí, ¿no? Ujú, Pero yo supe de niño que Ésopo o Esopo, ujú, el de las fábulas griegas, era un esclavo, ujú. pero con su inteligencia, su madurez, hacía historias y pudo hasta comprar su libertad. Pudo dejar de ser esclavo gracias a su trabajo, a su nivel. Ujú, Pero igual fue asesinado. Entonces, hay una reflexión que yo tengo mucha gratitud por vivir esta época y vivir en un país donde no hay un rey que te ujú. corte la cabeza si no haces, si haces algo que lo haga sentir inseguro, ¿no? Entonces yo así nomás no visitaría una monarquía. Entonces, yo agradezco en medio del desorden que vivimos y todo, aquí uno se las puede bandear, Ujú, ¿no? Y la historia de nuestro evento es algo similar, ¿no? O sea que somos unos músicos que están ensayando en el parque, eh, en los parques de Miraflores, ujú. frente al mar, a la altura. Entonces nos visita un extraterrestre y dialogamos, discutimos, hasta que nos hacemos amigos y le decimos por si acaso, de lejos todo es beautiful, Ujú, todo es lindo, ¿no es cierto? Pero por si acaso estás aquí y tienes que saber que aquí hay cosas feas. claro. Entonces, mediante el vídeo aparecen figuras, primero, de la violencia natural, la violencia de la naturaleza, volcanes, ciclones, todas esas tremendas violencias que sufrimos y que no se ven desde el espacio porque desde lejos la Tierra es celestita y está quieta y linda, ¿no? Ujú, Entonces, después le vamos mostrando la violencia internacional, las ujú. guerras, las heridas a niveles espectaculares, ¿no? Las bombas que matan mucha gente a la vez y después pasamos a la violencia urbana con la canción Piraña, ¿no? Entonces es toda una exposición de cómo es nuestro mundo. Y que lo has concebido de esa manera y me parece Sí, sumamente interesante. Hace un momento mencionabas o nos dejabas conocer un poco de la desconfianza por ahí que tienes tú de las jerarquías. ajá, Y eso me hace pensar, tú tienes varios hijos, muchos de ellos son, casi todos son músicos, todos tocan sí. contigo o han tocado contigo en distintos momentos. Ujú. ¿Cómo manejas la paternidad desde ese lado? Porque nosotros podemos concebir la paternidad como algo que también requiere una jerarquía, ¿no? Donde de alguna Sí, manera el padre es la el cabeza, el padre jefe, ¿no? tiene que poner límites, Exacto. tiene que manejar bien
el principio de autoridad. Yo he tenido suerte porque con mis hijos yo no he podido ser autoritario ni tan maduro. Y igual que mi padre, yo no les he escondido mi inmadurez. O sea, ellos saben que cuando yo les cuento que cuando yo tenía la edad de ellos, cuando son así chiquitos, no era tan bueno en tal cosa. Yo quería hacer tal cosa y no me salía. En cambio a ti sí te sale. Tú eres mejor que yo, ¿no? Entonces ahí seguro corro un riesgo porque mato al héroe, ¿no? Que se supone que es el papá. Dice, soy un brother. Entonces me puede salir la cosa que el hijo, distinto al amigo que dice, yo no quiero un papá, yo quiero un amigo, ¿no es cierto? Quiero que mi papá sea mi amigo. Pero me podría salir al revés, que me diga mi hijo, yo no quiero un amigo, yo quiero un padre. Claro. Un ejemplo, qué sé yo, un súper no sé qué. Pero he corrido ese riesgo y he tenido también ¿cómo se llama? La falta de, en algunos momentos he tenido ausencia con mis hijos. Y cuando he podido, los he acompañado, sin saber, sin tener la solución. Por ejemplo, tienen un problema, una tarea de colegio, y que yo ya no me acuerdo. Pero yo no rechazo con un pretexto y lo dejo solo, sino digo, oye, yo tampoco sé, vamos a averiguar cómo es. O le preguntamos por teléfono a tu tío o al vecino, qué sé yo. Pero el solo hecho de acompañarlos, para mí, es bueno, ¿no? Y no negar los defectos o la falta de algunas virtudes o conocimientos que tenemos. Entonces, Claro, partes con una honestidad. ¿Y cómo haces para lidiar con algunos requerimientos emocionales que pueden tener, que los hijos los tienen en distintos momentos, ¿no? Es sí. distinto a la niñez, la adolescencia, de repente. Sí, en eso yo creo que hay que adelantarse. Ujú. O sea, cuando el chico, cuando tiene 1 año, cuando tiene 2, hay ciertos, tú ya sabes que viene tal cosa, entonces te tienes que adelantar, Ujú. ¿no? En mi familia teníamos la costumbre de que cuando un niño ya empieza a pararse, quiere decir que va a caer y se va a golpear la cara, ¿no? O la cabeza. Entonces lo agarras de la barriga, del tronco, Ujú. y lo acercas al piso para que ponga las manos. Entonces, Se acostumbra cuando y se genera caiga, ese él va a reflejo. poner las manos. Ujú. Entonces no se va a ir de muelas. Ujú. Bueno, todavía no tienen muelas. Pero es una costumbre que hay en los pueblos, en algunos barrios, porque ya se está perdiendo mucho. Pero yo tuve la ventaja cuando estuve en Chile, estuve en el campo y muchas cosas me sirvieron porque todos enseñaban, toda la gente, no es solamente tu papá, Ujú. sino que todos dicen, para esto es mejor esto, para esto tal cosa. Entonces tú retienes y cuando eres grande también a tu hijo le dices, oye, por ahí te puedes, Lo vas preparando. ¿no? Sí. Entonces, prevención, porque si lo dejas nomás, después tienes que corregir, pues y es más difícil. Eso me llamaba la Sanar es atención. más difícil que prevenir, que Sanar es más difícil. sí. Conversaba hace poco y remarcando que esta visión que tienes tú no es la más común, suele ser al revés. Conversaba Ujú. hace unos días con un amigo, con Jovan Tomasevich, seguramente lo conoces también, Sí. y le preguntaba, Jovan toca con Los Gemelos, Ujú. los ha tocado y seguramente tú lo conoces desde que era muy joven, a Jovan. Sí, ellos son, aparte de la música, son muy amigos. Sí, es seguro. Yo le preguntaba, ¿y cómo es la relación que tienen los gemelos con su papá? Y por la relación musical y tal. Y me decía Joan, eh, es bien raro porque son como amigos. Sí, pues somos brothers. Sí, exactamente, ¿no? Y eso es a él o a mí, eso me puede llamar la atención de repente, pero tú lo consigues de una manera muy natural. Sí, porque tuve la suerte que mi padre fue así conmigo. Ujú. O sea, era mi cómplice. Ujú. Si yo rompía algo, él estaba de mi lado. No se ponía del lado de los tombos o del, Inquisidor, del claro. profesor de colegio, no, Ujú. él estaba conmigo.
Es una confianza que hay que tener suerte, ¿no? Mi papá a veces me sacaba del colegio porque estudiábamos mañana y tarde. Me sacaba del colegio en la tarde para ir al cine. Entonces éramos como cómplices. Otros padres no se atreven a hacer eso porque piensan que es mal ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces apoyan a veces el maestro te golpea y ellos le dicen, está bien, golpéelo cuando se porte mal. No, pues, al tomo, a la comisaría a veces también hay padres que dicen, déjenlo ahí para que aprenda. Ujú. Y yo no puedo hacer eso con mis familiares, no puedo. Claro. A veces queremos como corregir con violencia, con medidas Ujú. con el autoritarismo, ¿no? Y tampoco engreír, ¿no? Porque Ujú. engreír es malo. O sea, cuando engríes y haces tú lo que debe hacer tu hijo, lo estás convirtiendo en un inútil, pues. Ujú. Entonces, a veces tienen que sufrir, tienen que llorar, tienen que fracasar para intentar de nuevo, como nos pasa a todos en el trabajo. Ujú. Me da la sensación de que eres una persona que respeta mucho las formas, los procesos, más allá de estar mentalizado en una meta, en una finalidad, en tengo que apresurar, esa idea tan Cortar camino. cortar camino, lo que sea por la finalidad, no tan Maquiavelo si quieres. Claro, es Ah, justo, claro, hay que disfrutar, justo lo contrario a Maquiavelo. exacto, hay que Gandhi, disfrutar el proceso, ¿no? sí, La riqueza que está el proceso y la sí. nobleza de los recursos utilizados. Es Gandhi. Ajá. Mahatma Gandhi descubrió, porque él dice, yo no inventé eso, yo lo encontré en el Bhagavad Gita, un libro muy antiguo de religión y ciencia hindú. Ujú. Él encontró ese principio, que es que si cuidas los pasos, cada paso, si los pasos son buenos, Ujú. no te preocupas por el final va a ser bueno, siempre, la meta. Ujú. Entonces, lo contrario es Maquiavelo, que te dice que para lograr esa meta puedes dar pasos malos. Ujú. Y no, pues las guerras son así. Y además, Mahatma Gandhi derrotó a Winston Churchill, al Imperio Británico. Ujú. Le ganó. Logró la independencia de la India con este principio. Ellos le llaman el principio de la acción desinteresada. O sea, no estás interesado en el final, sino en hacer las cosas bien, Ujú. ¿no? Y también lo aplicó Martin Luther King en su país, en Estados Unidos, y ganó. Él le ganó a los Estados Unidos. Lograron muchísimos avances en derechos humanos, contra el racismo, practicando la no violencia. O sea, A partir de ello, y nos hemos tomado ya un buen tiempo conversando y se ha pasando volando, porque al ujú, inicio mencionaba una hora, parecía una eternidad y se ha pasado realmente en un chasquido de dedos. Siendo tú la persona te lo mencionaba en la presentación, una de las personas más representativas probablemente en el reggae peruano, o que cuando la gente piensa en reggae peruano inevitablemente tiene que hablar de Poche Marambio o de Tierra Sur. Digamos, y sin estar exagerando, hacías reggae tú antes de que exista reggae acá. Ya estaba en tu cabeza, ya ibas componiendo. Me contabas que no había ni público ni músicos, pero tú ya sí. estabas adentrado en esto. Eh, qué fue lo que pasó? Porque ahora es como muchos más grupos, no hablo a nivel peruano, sino a nivel internacional, posicionados, populares, que han llevado, digamos, el género a otro nivel. Ujú. Sin embargo, tú te has mantenido en una línea mucho más, digamos, dentro de lo tuyo, sin tener creo, una ambición comercial mayor. Ujú. ¿Ha sido así como tú lo has pensado? ¿Cómo fue este Sí, desarrollo? sí, yo como acompañante ya conocía los tejes y manejes, se dice, del mundo comercial, de la música, Ujú. o del espectáculo, de la farándula. Yo ya sabía cómo eran, Ujú. porque estuve acompañando a otros y ellos eran los que ponen La cara, claro. la cara y yo estaba al costado, entonces yo iba aprendiendo todo eso. Y el reggae me gustó, eh, aunque no esté de moda, porque por la variedad de temas que podía tener los textos, ¿no? Ujú. No era solamente una cuestión de pareja,
sino era una cuestión social, espiritual, naturaleza, solidaridad, era un montón de temas que yo podía abarcar. Entonces yo me dediqué a eso, aunque no sea, no esté de moda. Y sigo así, si la gente se olvida del reggae, yo voy a seguir, no voy a ahí porque si no ya lo habría hecho hace tiempo, ¿no? Ujú. Me habría dedicado duro así a ser famoso o a tener mucho O a ver dinero. qué Son canción cosas que se pueden funciona y lograr si se replicarla, siguen. ¿no? Replicar la fórmula, por ejemplo, no sé, llaman a la puerta, hacer otra similar, dos, tres, cuatro Claro, más, y tratar de sí, adentrarte en eso, ¿no? sí, pero es justo porque me gusta el trabajo honesto. Ujú. Siempre tuve ese ejemplo en que conocí gente por mi padre, por mi madre, que brillaban por su honestidad. Y eso era más valioso, a mí me parecía que era más valioso para Dios, este, la sinceridad, la humildad, eso es lo más grande, me parece. Gandhi y el científico Einstein coinciden en describir a Dios como tan grande, tan poderoso que puede crear el universo y tan humilde que puede esconderse y nadie lo ve, ¿no? Es justo ellos dos, Ujú. en otras palabras, han dicho lo mismo Claro. en cierta ocasión cada uno. Y me imagino que estos mensajes son parte de lo que tú también transmites en tu labor como artista, ¿no? Tienes, de repente, las personas que no lo saben, pero Pochi, a los 66 que tienes, has tenido ya más de una docena de exposiciones individuales, un trabajo consecutivo que no lo has dejado por la música, digamos, sino que al contrario, lo has compartido. Ujú. Eh, ¿En qué etapa está eso, el lado artístico, de artista plástico, digamos, en tu vida? Es algo que yo paralelamente y que a veces es opacado por la necesidad del trabajo de difusión musical. Ujú. Entonces hay épocas en que hay tantos conciertos, tantas cosas seguidas que lo siento mucho, pero voy dejando el pincel Claro. ahí descansar. Y también seguro pensando que en algún momento tendrá valor eso, eso que yo hago, que sé que no se vende, Ujú. ¿no? Pero puede haber algún momento en que tenga, llame la atención, no sé. Pero si no, no importa, como digo en la canción Los Salmos de David, que yo continuaré, aunque no llegue ese día, yo seguiré, ¿no? En este caso, inspirándome en los Salmos de David, Ujú. ¿no? Que es algo que me da fuerza para seguir, aunque todo se vea mal, como pasa muchas veces en nuestro medio, ¿no? Que en política, en religión, en varios asuntos, en deportes, que tenemos una esperanza, trabajamos y de repente viene la desilusión, Ujú. pero hay que seguir Es que igual, no podemos pararnos aunque porque no conozcas, la constancia es la esencia del progreso. aunque no llegues a conocer el éxito, a veces eh, hacerlo y hacerlo es para que si no lo logras tú, de repente lo logra tu nieto Ujú. o tu bisnieto, ¿no? Hay cosas que duran más que Ujú. que la edad de una persona, que una generación, Así ¿no? es. Hay pueblos que han tenido que pasar siglos para eh, lograr recuperar su territorio o unirse mediante el lenguaje. O, por ejemplo, el pueblo gitano que renuncia a tener territorio, pero sigue existiendo, o sea, Ujú. y teniendo enemigos por todos lados, pero tienen una fe en ellos mismos y una lengua que los une, ¿no? Que son un ejemplo Ujú. de cultura humana. Así es, Pochi, los temas mencionados hoy día, que hemos hablado de varios de ellos, hemos hablado de Cinco Siglos, de Llaman a la Puerta, de Reino Animal, de muchos otros, son canciones que vamos a estar escuchando seguramente en este concierto. Gracias por habernos enseñado lo que nos has enseñado, por compartir lo que has querido compartir hoy día acá A en este ustedes, pequeño gracias. espacio.
Recuérdale un poco más a la gente para cerrar lo que vamos a ver en este espectáculo y por qué es tan importante, ¿no? Y además Sí, celebras ya algunos años, ¿no? 31 años. 31 años sobre los escenarios. Eh, con mi banda Tierra Sur. Ujú. Tengo más años No, imagínate, ya con acompañando a otros otros. géneros Sí, claro. musicales. Como te conté, desde niño ya Ujú, ganaba algo haciendo música. Entonces, es importante, sobre todo porque vamos a reunir a gente de todas las edades en un horario 8 de la noche, en que todos pueden ir, los abuelitos, los nietos. ujú, Y muy agradecido por gustarle a distintas generaciones, ujú, porque ellos reciben mi música y la pasan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un niño escucha en el auto de su papá, escucha lo que su papá escuchó cuando era más joven y lo escoge también, le gusta, porque escuchan varias cosas, ¿no? ujú, Entonces yo me siento feliz de que vayan redescubriendo nuestra música ujú. y entonces con esta obra, con esta función, resumimos, ¿no? No están todas las canciones, lamentablemente, pero mostramos el hilo, la coherencia que hay entre distintas composiciones, canciones de Tierra Sur y cómo pueden hilar una historia. Porque nosotros tenemos muchos años poniendo orden distinto las canciones para un show, para otro, para un colegio, para una universidad. Entonces, el enlazarlas nos ha dado esa facilidad para hacer un show favorito, ¿no? Ujú. Celebrando los 31 años. Perfecto, entonces Pochi, muchas gracias, nos vemos ahí, esa es la cita. Bueno, de mi parte, hasta la admiración que te tengo yo personalmente y seguramente a la Gracias. gente que está viendo, también a ti y a tu familia, a los Marambio y a todos ellos que son extraordinarios músicos, cada uno de ellos también. Muchas gracias, esto ha sido Ventana de Emergencia, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.